Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es Renueva tu Mente. Hoy vamos a hacer la clase número 7 que se llama Hablando con Dios. Estoy tomando mi café. Mm. Y bueno, había estado muy ocupada porque, gloria a Dios, próximamente me voy a graduar. Así que estaba haciendo mis trabajos en clases, ocupada con eso. Pero Dios siempre llamándome ahí que ponga las manos en el arado y en su obra, así que vamos adelante. Hoy vamos a hablar sobre hablando con Dios. Y entonces tenemos unos pensamientos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas. Ustedes pueden considerar si es falso o verdadero. ¿Ok? También puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar. También es para que lo piensen. ¿Es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? Bueno, eso es como para que ustedes lo piensen y digan qué opinión tienen sobre eso. ¿Qué es la oración? Orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él, porque, por ejemplo, Dios quiere que nosotros le hablemos, porque aunque Él sabe todas las cosas, Él quiere escuchar nuestra voz y saber qué es lo que nosotros estamos, o sea, cómo nosotros nos comunicamos con Él, porque no puedes tener confianza con alguien a quien no conoces o que nunca has visto o que nunca hablas con esa persona, ¿verdad? Entonces, así es Dios. ¿Qué nos invita a ser Dios en Jeremías 33:3? Jeremías 33:3 dice que clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es una promesa que está para los hijos de Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios y lo buscamos en nuestras pruebas o en cualquier circunstancia. Mm, Así que es una promesa. El orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su corazón a un amigo que le escucha con gran interés, porque Dios está interesado en nosotros. ¿Cómo promete responder Dios a su oración? Según Jeremías 33:3, Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí hay una promesa de revelación, porque nuestro Padre que está en el cielo y que todo lo sabe, que es Dios, promete revelarnos cosas que no a cualquiera le están reveladas. Por eso es tan importante en todo momento clamar a Dios, en todo momento ir a su presencia, buscarle, estar ahí con él en los buenos momentos, en los malos momentos, en las situaciones de pruebas desagradables, cuando perdemos a un ser amado, cuando estamos bajo una situación de estrés, soledad, una situación financiera, porque Dios promete respondernos, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo me lo sé de memoria, pero igualito lo estoy buscando aquí en la Biblia por si acaso. No, pero la memoria no me traiciona porque amo, amo, amo ese versículo, es una promesa. Dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces es una promesa de Dios y sabemos que Dios nos va a responder a nuestras oraciones. Por eso es tan importante ir a su presencia y buscarle. ¿Habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? No, Dios siempre está ahí dispuesto a escucharnos. Dios no es como un amigo, Dios no es hasta como nuestros padres o como cualquier familiar, como que puede estar ocupado cuando nosotros le hablemos. No, Él siempre nos va a responder y con cada uno Dios tiene un trato diferente porque depende de la relación que tengamos con Dios, nosotros vamos a recibir de Dios también. Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios amoroso. Mm. Y que siempre va a estar ahí para nosotros. Dice la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo te recogeré. Yo es Jehová. Así que tenemos que tener esa seguridad.
El punto número 2 es la oración es un medio para protegernos. ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Vamos a leer Mateo 26:41. Yo normalmente selecciono las palabras antes de conectarme, pero hoy honestamente no lo hice, pero bueno, ya aquí lo hacemos en vivo y en directo. Mateo 26:41. Ok, Mateo 26:41. Dice así: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, velad es permanecer en la oración, como que cuando velamos por algo es como que lo cuidamos, que nosotros velamos por esa persona, como que podemos pasar la noche entera haciéndolo sin dormir, a veces como sería una vigilia, pero bueno, eso depende, ¿verdad? De cada quien y de la necesidad que tenga de Dios, pero también su disposición de corazón, porque Dios siempre está ahí dispuesto. Así que, por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. ¿Qué peligros hay que evitar en la oración? Mateo 6:5 y Mateo 6:7. Vamos a ver qué peligros hay que evitar en la oración. Dice así, Jesús y la oración, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, que Dios espera que nosotros lo busquemos en secreto, pero también Él quiere que no seamos hipócritas, que tengamos un corazón sincero y que nos dispongamos a buscar su nombre y su presencia en nuestra intimidad, porque Dios se... A ver, que me vean un poquito mejor ahí. Muy bien. Porque Dios se deleita de ese fruto de nuestro corazón, de nuestras oraciones sinceras, ¿verdad? Ok, también es muy importante que nosotros podamos pasar tiempo con Dios. La palabra de Dios dice voy a buscar el versículo, pero cuando Jesús sabía que él iba a morir la noche antes de su crucifixión, él le dijo a los discípulos que lo acompañaban que lo acompañaran a velar y que lo ayudaran en la oración. Y cuando él regresó, les dijo como que no habéis aguantado ni siquiera una hora. Entonces, por eso es como que el tiempo mínimo que nosotros deberíamos pasar a solas en intimidad con Dios es una hora, porque en ese tiempo, si nosotros tenemos 24 horas en un día que Dios nos regala todos los días que nos hemos levantado y Dios nos ha regalado, aleluya y alabado sea su nombre, la vida, ¿cómo no le vamos a dar a Dios una hora de 24 si Él nos permite vivir todo el día por su misericordia? Entonces lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos a Él y lo más recomendable es buscarlo en la mañana. Dice la palabra de Dios que en la mañana anunciamos sus misericordias y en la noche su fidelidad, porque Dios es un Dios bueno y es un Dios fiel y es un Dios que cumple lo que promete. Así que Dios está esperando que nosotros vayamos a Él. Y un día vi una imagen que me marcó muchísimo y siempre se me quedó, que es como la imagen de Jesucristo, está así como en un café o como con una taza de café esperando y ahí quedándose esperando por ti, por mí todos los días en una cita donde a veces nosotros no llegamos. Yo a veces no he llegado a esa cita, por ejemplo, buscando a Dios en las mañanas, que es mi ideal, tratar de pararme una hora más temprano para poder estar una hora en su presencia. Dios está ahí dispuesto para esperarnos, para que nosotros vayamos a su presencia. Y por eso es esta invitación, para que tú lo busques, tengas intimidad con Él, porque nosotros vamos
a tener la revelación de acuerdo al tiempo que pasemos con Dios. Es así como cuando tú no sabes manejar o no sabes un idioma, ¿cómo lo vas a aprender? Practicándolo. ¿Cómo vas a aprender a cocinar, por ejemplo? Practicándolo. Entonces, si a veces piensas que es que tú no sabes orar, solo ponle a Dios tu corazón y pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te dé palabra de revelación, porque a Dios lo que le interesa es que seas tú un corazón auténtico, que tú abras tu boca para buscarlo y declarar esa dependencia en Él, en Cristo Jesús, que es su Hijo. Mm. A veces siento que voy muy rápido, pero quiero darles toda la información bien detallada. ¿Cómo debemos orar? Los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivos le da el Salmo 106.1 para alabar a Dios? Entonces vamos a buscar el Salmo 106.1. ¿Qué motivos le da el Salmo 106.1 para buscar a Dios? Y además que los salmos son tan hermosos, tienen tantas alabanzas para Dios. Son demasiado lindos. Dice así. Ay, qué lindo. Les voy a compartir, sí, les voy a compartir una rueda de oración que mi pastora nos regaló. O sea, es una imagen que dice cuánto tiempo debemos orar y siempre empieza con alabanza y termina con alabanza. Entonces hay unos versículos de referencia y aquí está el paso número 12, que es el Salmo 106.1 y es así. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso debemos alabarle. Ok, en lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer? Filipenses 4:6. Ese creo que dice que en todo momento presentar nuestras peticiones a Dios. No la quejabanza, sino la alabanza. La quejabanza son las personas que se la viven quejándose. No. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Alabar a Dios es muy importante porque Dios habita en medio de la alabanza. Él está ahí cuando nosotros le alabamos. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, que en toda oración y ruego que nosotros le roguemos a Dios, que oremos, que le digamos, por ejemplo, Padre, te presento esta situación, supongamos que es una situación financiera. Padre, yo te presento mis finanzas, yo te entrego, Señor, esta situación, ya sea una deuda, ya sea una responsabilidad, ya sea que los ingresos no están como deberían, ya sea que no tienes trabajo, ya sea que no te alcanza o que salió una emergencia y tuviste que gastar un dinero. Entonces, lo más recomendable es que tú le digas a Dios, ¿verdad? En toda oración y ruego, ¿qué es lo que te está pasando? Y Dios se encargará. Dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, tenemos que pedirle a Dios como si ya lo hubiésemos recibido. Gracias, Señor, por ese milagro financiero que estoy esperando. Gracias, Señor, porque has abierto la puerta para un nuevo trabajo, para un nuevo empleo, para un mejor salario, para negocios, para las ventas, para Tú has puesto gracia de tu gracia en mí, Señor, para hablar con este proveedor, para hablar con estos clientes, para que me compren X producto. La situación que tú tengas o una situación, por ejemplo, de enfermedad, clamar con la palabra y darle gracias a Dios, sobre todo aceptando su voluntad de que hecho está, porque así dice la palabra de Dios. Dice Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios y nada es nada, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener una fe viva, una fe en acción. Mm. Ay, qué rico mi café. Bueno, ok, vamos por, según Filipenses 4:6, ¿con qué actitud se debe pedir a Dios?
Otra vez, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestra petición delante de Dios con la actitud de oración y ruego, con acción de gracias, es decir, alabando su nombre, glorificando, por más fuerte que sea la situación, glorificando su nombre, dándole gracias a Dios ante todo. Bueno. Aquí les voy a leer algo más que dice que es, debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Esto lo dijo Charles Spurgeon. O sea, ya sea que tengas ganas de orar o que no, hazlo, porque es necesario que lleguen tus oraciones ante el trono de Dios. Dios sabe todo de ti, pero Él se agrada cuando tú le pides. Yo todavía no soy madre, pero soy hija. Y los padres y las madres dirán, ellos a veces saben que necesitan los hijos, pero qué diferente es escuchar. Mami, mami no sé, me puedes hacer una comida rica como mi mamá que es chef o mi papá que en paz descanse. Le pedí un abrazo y yo lo abrazaba y eso me llenaba y yo sé que a él también. O sea, los padres se agradan cuando el hijo les pide algo. Por eso Dios se agrada cuando nosotros lo buscamos en oración. Entonces, para hacer, memorice en orden los siguientes libros del Antiguo Testamento y repase los aprendidos anteriormente. Bueno, entonces aquí vamos por Esdras, Nehemías, Esther, Jod, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Todos estos libros para memorizarlos, ¿ok? Bueno, vamos por la segunda parte. Ok. En Primera de Timoteo 2:1 nos manda orar por todas las personas. Ok, entonces vamos a buscar Primera de Timoteo 2:1. Oraremos por todas las personas. Sí, siempre interceder. Interceder por las personas. Dice así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. De gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Es decir, que Dios está contando con nuestras oraciones. Por eso es importante. ¿Tiene usted una lista de peticiones de oración que le recuerda por quiénes debe orar? Es muy importante hacer una lista, porque a veces se nos olvidan las cosas. Yo si le digo a alguien, yo voy a orar por ti, yo tengo una lista en mi nevera y yo siempre los pongo. Por ejemplo, con estas lindas manillas, que es un ministerio de mi amiga Giselle, que ella está en Colombia. Mira, aquí se lo voy a mostrar porque está lindo. Dice la palabra dichosa y está en el Salmo 1:1-2. Entonces, tengo una lista con las mujeres que le he regalado estas brazaletes, estas manillas, y oro por ellas, porque no las conozco a todas, pero Dios me puso también en el corazón de regalarlas con el objetivo de que Dios va a obrar en esas vidas. ¿Cómo? No sé, ni de qué manera tampoco, pero Dios lo va a hacer. Pero yo por lo menos intercedo por ellas y tengo una lista de oración. Entonces es importante tener la lista de oración. Ah, y les voy a leer el Salmo 1:1-2, porque aquí está y por algo lo mencioné. Ok, ok, Salmo 1, Dios mío. Dice así, dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén, amén y amén. Y me gusta muchísimo esta parte que dice así. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Recibo esa promesa y si yo fuera tú, la recibo también porque Dios nos está hablando. Amén. Bueno, entonces, hacer una lista con la oración en una hoja o en una libreta. Su lista podría incluir las siguientes categorías: familiares, amigos,
hermanos en la fe, siervos de Dios como su pastor, es muy importante que oremos por nuestras autoridades, porque ellos tienen bajo su responsabilidad a las ovejas, que son los integrantes de la iglesia, que son muchas personas que constantemente llegan a la iglesia buscando consejo, buscando apoyo, buscando ayuda, tienen un liderazgo también bajo de ellos. Entonces es importante que presentemos nuestras oraciones a Dios por nuestros pastores y por los líderes de la iglesia, por los ministros, ¿verdad? Porque es importante que nosotros oremos por ellos como nuestros hermanos de la fe, aún por las personas que no conocen a Jesucristo ni al Señor, porque Dios está interesado en las almas. Dios no quiere que nadie se pierda. Y así como yo, algún momento alguien oró por mí, mi mamá, mi tía, las amigas de mi mamá de la iglesia, mis hermanas. Asimismo, yo oro por otras personas para que lleguen a los pies de Cristo, porque ese es el supremo llamamiento, ir y hacer discípulos, discípulos de Cristo, no míos. Yo solo soy un instrumento en las manos de Dios, que Dios me pone a hacer esto porque Dios tiene un propósito con todo, pero lo que Dios busca es adoradores en espíritu y verdad y discípulos que lo sigan a Él, que sigamos a Cristo. Eso es la meta, que acepten a Jesucristo y que lo sigan, que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador y que lo sigan, ¿verdad? Para salvación. Entonces pedimos por los siervos de Dios como nuestros pastores, los gobernantes de nuestro país y comunidad, así no nos gusten, porque la palabra de Dios nos llama a orar por las personas que están en eminencia y en autoridad, porque tenemos que respetarlos. Podemos tener una distinta opinión política, pero tenemos que respetar a nuestras autoridades. Mm. Porque si no respetamos a las autoridades que vemos y que están aquí en la tierra, entonces ¿cómo vamos a respetar a Dios que no lo vemos? Tenemos que mostrar respeto a las personas que nos han hecho daño. Sí, tenemos que orar por las personas que nos han hecho daño. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere usar a esas personas. Hola Linda, Dios te bendiga, saludos. El enemigo quiere usar a esas personas para dañar nuestro corazón y si ya nos han dañado una vez, no podemos permitir que nos sigan dañando teniéndole nosotros a ellas odio. Al contrario, tenemos que perdonarlas y orar por esas personas. A medida que tú empieces a orar por tus enemigos, porque en realidad todo tiene un propósito. Y si tú dispones tu corazón a Dios, Dios mismo se va a encargar de que mediante esa situación tú recibas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú perdones a esa persona y que tú dejes ir esa situación para tu propio beneficio, porque el odio, imaginemos que, bueno, ya se me acabó el café, pero imaginemos que el odio es un líquido que está aquí y que yo me lo tomo. Ya se me acabó el café, pero es un ejemplo. Que yo me tomo ese odio, te odio, te odio, te odio, pensando que le va a caer mal al otro. Eso es el odio. Y cuando tenemos resentimiento, sí es verdad que cuando nos hacen daño, y hay daños de daños, hay violaciones, mentiras, traiciones de relaciones de pareja, robos, estafas, bueno, tanto daño que el mundo hace, ¿verdad? Mentiras, engaños, desilusión, amistades, que están, por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos y estamos llamados a perdonar la falta, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cuántas veces vas a perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Además que el odio es un veneno que nos carcome por dentro y nosotros somos los que nos enfermamos. Tal vez que la otra persona, ok, nos hizo daño una vez, culpa de ella. Pero si yo me vivo con ese recuerdo aquí del daño que me hizo, yo misma me estoy dañando nada más de recordarlo cada vez porque el cerebro no distingue ni discrimina entre la realidad y la ficción. Por eso que las personas cuando tienen ataques de ansiedad experimentan sudor en las manos, las palpitaciones fuertes,
pensamientos como de que la respiración se les va, taquicardia. Entonces, lo que están pensando se manifiesta en el cuerpo y asimismo ocurre con el odio. Todo ese resentimiento, o sea, vuelves a sentir, vuelves a sentir, vuelves a sentir. El cuerpo, la mente y tu alma y tu espíritu lo vuelven a sentir y se revive. Entonces, te invito a libertarte de ese odio, o sea, a perdonar. En estos días Dios me regaló algo que decía como let God, deja a Dios, let it go, como que suéltalo. Deja ir eso y let's go. Let's go porque Dios tiene cosas grandes preparadas para ti, pero tienes que soltar eso. Aparte que hace unos días estaba con una paciente y bueno, una situación muy fuerte la que ella pasó. Tiene odio hacia esa otra persona, pero yo le digo, mira, el odio es como que tú estés con esa persona ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque así como cuando nos enamoramos y no dejamos de pensar en el ser amado, me enamoré de fulanito y pienso y pienso y pienso y es como si lo tuviera aquí o necesidad de hablar con esa persona. Así ocurre con el odio, pero del lado inverso. No lo quiero, no lo quiero, me dañó, me dañó. Es como que tú te traigas a esa persona aquí para estar al lado tuyo. Y entonces ella se quedó así como pensando. Yo le dije, así funciona en nuestra mente, porque estás trayendo al presente algo que ocurrió en algún momento. Estás trayendo al presente a esa persona cuando en realidad si eso sucedió hace tiempo, pues bueno, hay que pasar un proceso, hay que experimentar todas esas situaciones, pero también hay que tomar en cuenta que Dios quiere que tu corazón esté sano, que no tengas cargas, que estés ligero y que perdones lo más rápido que sea posible. Así que muy buena reflexión y te invito a perdonar. No es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero la idea es que nosotros seamos inteligentes y sabios y que rescatemos, rescatemos nuestra sanidad en medio de eso. O sea, nuestra paz depende de cuán fácil podamos perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, no tenemos paz. Es una mentira decir que yo le tengo odio a alguien y que tengo paz. No se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, creo que Dios quería que yo hablara de eso en este momento. Y también, bueno, es importante que oren por sus metas y crecimiento personal, que pongamos todos nuestros planes en la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a los pensamientos de este siglo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que ese es Romanos 8. Ok, no, perdón, Romanos 12:2. Y ese versículo lo amo mucho también. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muy importante. ¿Ok? Entonces, tener esas metas en nuestra oración. Ok. Al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a su petición. Por esto el versículo 7 dice que el cristiano puede experimentar en su corazón al dejar su carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarle. O Filipenses 4:7. Ok. Ahí dice lo de la importancia de perdonar. Filipenses 4:7. Ya. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ah, porque Filipenses 4:6 dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, porque a Dios le interesa, ¿verdad? Que nosotros tengamos paz, que nosotros no estemos con un corazón como herido en ese sentido. Él se explica.
Ay, Dios mío, tenía que hacer. Ok. El punto 7. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16? Bueno, siempre con una actitud humilde. Hebreos 4:16. Estamos como en la época de la primavera. Hoy precisamente empieza. Tengo un poquito de alergia. Hebreos 4:16. Ay, Dios mío. Tus pies. Hebreos 4:16 dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, para cuando lo necesitemos, para el oportuno socorro, perdón. Ok, para discutir, en su opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios? ¿A qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios? Bueno, yo creo que nosotros necesitamos desarrollar un grado de confianza con Dios alto, porque si estamos en constante comunicación con Dios, si siempre estamos poniéndole y presentándole todos nuestros planes, nuestros pensamientos, dice la palabra que Dios conoce todos nuestros pensamientos, que Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué debemos tener confianza total en Él? Porque nosotros dependemos completamente de Él, ¿verdad? Y que todas las cosas fueron hechas en Jesucristo, por Él y para Él y en Él. Así que esa es la respuesta. ¿Qué significa orar sin cesar? Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Ok, Primera de Tesalonicenses 5:17. A tus pies. Me confiaste, me vandeces. Primera de Tesalonicenses. Ay, Dios mío. Ya va. Me levantaste. 10:40. Ok, es que aquí está. Es pequeñita. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ay, ay, ay. Ok. Dice así, orad sin cesar. Eso es orar todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa orar sin cesar? Que oremos a toda hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, a toda hora sin descanso. Dice, si debe orar todo el tiempo, quiere decir eso que puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo y viajando. Sí, porque nosotros tenemos una constante narrativa personal, o sea, todo el tiempo estamos con ¿cómo se llama? Dios mío, con un diálogo interno. Entonces, muchas veces nos estamos diciendo palabras feas, palabras que no son de motivación, sino al contrario. Siempre está en nuestra mente como rumiando. En inglés se llama chatter, pero en español se llama rumiación, es decir, constantemente pensando cosas en nuestra mente. Y en vez, nosotros tenemos que ser astutos y en vez de estar pensando esas cosas continuamente, entonces poner en nuestra mente los pensamientos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios para esta situación? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando me ofenden? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando estoy en una prueba? ¿Qué dice la palabra de Dios que Dios me dará? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, de acuerdo a nuestra situación, tenemos que pedirle a Dios. Y también a mí me gusta cuando estoy en intimidad con Dios, pedirle a Dios, Dios mío, revélate a mí.
Padre, por favor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esta situación. ¿Qué necesito entender, Señor? Perdóname si yo he pecado con esta situación. Perdona si no he sido diligente, si no he sido suficientemente diligente con esta situación. Entonces, por eso es tan bueno tener esa relación con Dios, porque Dios te va a mostrar cosas dependiendo de tu situación, ¿verdad? Es como que Dios nos equipa a cada uno según nuestra necesidad. Y también dependiendo de la prueba en la que tú te encuentres ahora, ahí es el territorio donde Dios más te va a prosperar. Porque donde el enemigo más te ha atacado es donde Dios está haciendo los planes para el cumplimiento de su propósito en tu vida, para que por medio de tu testimonio vengan muchas personas a los pies de Jesucristo. Porque así mismo como nosotros llegamos a los pies de Jesucristo por medio de otra persona y de su testimonio, Dios seguirá haciendo. Dios es un Dios de victoria, de más. Dice la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, de eso se trata. Amén. Su oración debe incluir confesión de nuestros pecados para que no estorben nuestra comunión con Dios. Es decir, todos tenemos pecado, todos hemos pecado, pero nosotros debemos decirle, Padre, perdóname por una mentira que dije, por X, Y, Z, lo que sea, you name it. Tú sabes en qué has pecado. Entonces hay que confesarle a Dios nuestros pecados. También adorarle porque hay que adorar a Dios, como dice el Salmo 106:1, alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza. Entonces, donde está la alabanza, ahí está la presencia de Dios. A veces si estamos pasando por una situación tan fuerte, mira, escucha esto. En tu peor momento, dale a Dios tu mejor alabanza, porque ahí Dios se va a glorificar y Dios se va a expandir en ti. O sea, Dios va a vivificar el fuego del Espíritu Santo en ti, porque tú le estás demostrando a Dios que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, está contigo y Dios está contigo, ¿ok? Las peticiones por las necesidades personales e intercesión por otros. Como habíamos hablado de hacer la lista, eso es una buena herramienta para que no se nos olvide nada y para cumplir con nuestra palabra. Porque es muy importante, si le dijimos a alguien, yo voy a orar por ti, es muy importante que lo hagamos, que cumplamos nuestra palabra. Ok. Acción de gracias. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? No seamos malagradecidos. Expresémosle nuestra gratitud. Es decir, darle a gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por el techo que está sobre nuestra cabeza, por el aire, por nuestra salud mental, física, emocional, por nuestros estudios, por nuestro trabajo, por la provisión, por tantas cosas que tenemos que agradecer. Ok, según Juan 14:13, debemos pedir en el nombre de, pues en el nombre del Señor. Juan 14, Juan 14:13, ok. Juan 14:13. Mm, es el poderoso Israel. Dice así, y todo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedir en el nombre de Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Tenemos que pedir en el nombre de Jesucristo. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? Salmo 66:18. Salmo 66:18. Ya, 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, que si nosotros nos quedamos mirando a los pecados que hemos cometido, tal vez Dios no nos hubiese escuchado. Pedirle a Dios perdón por las iniquidades, por las maldiciones generacionales, por los pecados que hay en nuestra familia. Pedirle a Dios perdón por eso, porque Dios es un Dios misericordioso y Él no quiere que nosotros estemos atados a eso.
Entonces, sí, Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Es decir, tenemos que ver a Dios en todo momento. Primera de Juan 5:14 y 15. Primera de Juan 5:14 y 15. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Es decir, la confianza de que vamos a recibir lo que hemos pedido, porque así dice su palabra. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hola amigo, Dios te bendiga. Amén. Gracias por conectarte. Entonces, Mateo 21:22. Mateo 21:22. Let me see. Saludos. Mateo 21:22 dice así, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es decir, que tenemos que pedir sin duda de que vamos a recibir, porque Dios, dice la palabra de Dios en Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios, pero también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que nuestra fe provoca también los milagros, porque por ejemplo, cuando Jesucristo estuvo en la tierra y estuvo haciendo milagros y fue la mujer del manto de sangre, que ella tenía 12 años con ese problema y ella se determinó si tan solo tocar el borde de su manto. Y ella se determinó tanto, que creyó tanto, que tuvo tanta fe, que Jesucristo la sanó porque él dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, pero maestro, estás en medio de la multitud, la gente te asedia, ¿cómo vas a decir que quién te ha tocado? Y él dijo, porque sentí que salió poder de mí. Es decir, que él sintió ese milagro que ella le arrebató a él, porque no fue que Jesucristo salió a decir, hoy yo voy a sanar a una mujer que tiene 12 años con el flujo de sangre. No, estaba él ahí dispuesto y ella arrebató su milagro. Y nosotros tenemos que actuar así en la vida, determinados, porque hay muchas situaciones que están ahí para que nosotros las conquistemos con la identidad de hijos de Dios, porque es nuestra herencia, porque nos corresponde por derecho, pero a veces nos quedamos pensando en la duda y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso también es otra parte que tenemos que aprender de la oración. Orar con fe y orar creyendo que lo vamos a conseguir, así como dice Mateo 21:22. Dice, lo acabé de leer, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. También otra parte de la Biblia dice que si nosotros que somos malos le queremos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre que está en los cielos que lo que nos quiere dar a nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué dice la primera parte de Efesios 3:20 que le anima a orar? Efesios 3:20. Efesios 3:20, ok, one second. Ok, aquí estoy. Efesios 3:20, que dice la primera parte. Ah, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que nosotros también tenemos ese poder de pedirle las cosas a Dios. No es solamente como que de Dios depende todo. Sí, Dios todopoderoso, pero también dice aquí en este versículo, en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, es el poder de la fe. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que Dios está ahí dispuesto para hacer nuestro milagro para que nosotros pidamos y Él nos dará. Dice el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que Dios tiene cosas grandes para nosotros, tiene toda la plenitud de Él. Y dice Efesios
Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que a veces también dice la palabra de Dios que pedimos y no recibimos porque no sabemos cómo pedir. Pero por eso el Espíritu intercede por nosotros ante el Padre para que recibamos de acuerdo a lo que necesitamos. Porque a veces pedimos cosas que en realidad no son las que nosotros necesitamos ni las que nos convienen. Pero Dios tiene grandes planes para con nosotros y en su infinita misericordia él nos escucha y nos da aquello que necesitamos. Por ejemplo, no sé si me ocurre. Yo le estoy pidiendo a Dios un sticker, uno solo, y yo, Dios mío, por favor, dame esto, dame esto, dame esto. Pero como yo no sé cómo pedir, y Dios dice en su palabra, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y si Dios para mí tiene preparado esto, pero yo estoy pensando en este papel, el que tiene la raya aquí, un ejemplo, ¿verdad? Esto es una raya cualquiera que yo hice ahí, pero yo me obsesiono con este papelito que tiene esa raya ahí, porque este es el que yo quiero y este es el que yo le pido a Dios, pero Dios tiene más abundantemente que darme esto, pero para que esto llegue yo tengo que pasar por un proceso y aunque a mí no me guste, que si ese no es el que a mí me conviene, pues no se va a dar, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Imagínense la abundancia de Dios, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que Dios tiene cosas más grandes para nosotros preparadas, pero al triple, mucho más abundantemente. Amén. Wow. Entonces, Dios contesta sus oraciones. Amén. Dios contesta nuestras oraciones. Hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones, pero ¿cómo? Alguien ha dicho que Dios tiene tres maneras de contestar. A veces dice sí, a veces dice no y otras veces dice espere un tiempo. Es decir, que cuando tenemos una petición, bueno, como el ejemplo que hice con el papelito, a veces cuando tenemos una petición y Dios dice, ok, sí, toma. Tu regalo, tu milagro, tu aumento, tu esposo, tu matrimonio, tu hijo, lo que sea que le estés pidiendo a Dios. Ok, pero a veces Dios responde que no. A veces Dios responde que no, que lo que le estamos pidiendo no, Dios no, ese no es el momento, eso no nos conviene, eso no es para nosotros, no sé. Dios tendrá sus razones. Entonces, cuando Dios contesta que no, nosotros tenemos que seguir alabando a Dios. Porque dice la palabra en Jod, Jod fue un siervo de Dios, que el enemigo decidió eh, zarandear, batuquear, ¿verdad? El enemigo le pidió a Dios, le dijo, mira, Jod, que claro, eso es porque te están, él tiene todo. Y Dios le dijo que él sí, que lo podía probar, pero que no le quitara la vida. Y Jod, a pesar de que se le murieron sus hijos, perdió su riqueza, estuvo con lepra, a punto de morirse, pero él nunca renegó de Dios. Se separó de la esposa y todo porque la esposa le dijo, ¿y dónde está tu Dios? Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová, porque esa tiene que ser nuestra actitud. Aunque nos duela lo que estemos viviendo, aunque no nos guste ni sea la respuesta de Dios que estemos esperando, pero sobre todas las cosas, alabado sea Jehová de los ejércitos. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y cuando la respuesta es espere un tiempo, ¿a quién de ustedes le gusta esperar? A mí no. A mí no, pero las cosas de Dios se tienen que esperar porque hay un proceso en medio de todo, como el ejemplo que hice con este sticker. De repente yo estoy pensando en un papelito, pero Dios me tiene, es más, dice como decía la palabra esta de Efesios 3:20, la voy a volver a repetir. Y aquel que es poderoso para hacer todas
todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que si yo quiero un papelito, pero si Dios me tiene preparado todo esto mucho más abundantemente, entonces, para que yo reciba este paquete, a veces Dios tiene que destruir esa pequeña paginita en la que yo estoy, de palabra cierta, esa pequeña papelito, esa pequeña paginita en la que yo estoy enfocada. Entonces, por eso Dios a veces responde con un espere un tiempo. Y en la espera está el proceso y no podemos perder la fe porque la mayoría de las veces, y la palabra también lo dice, que por la noche es el llanto, pero en la mañana vendrá la felicidad, el gozo. En la hora más oscura es la hora antes del anochecer. Y por eso tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios y esperar en sus promesas. Amén. Ay, Dios mío, gracias, Señor, porque esta palabra me está ministrando. Y si te está ministrando a ti también, yo te invito para que por favor me dejes un mensaje, le des like, por supuesto, lo compartas con alguien que lo necesite, porque el objetivo es que esto no se trata de mí ni de ti, pero de Dios, de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, porque Dios está contando con nosotros. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos, y la mies es el fruto de la cosecha, el fruto de la siembra. Así que Dios está esperando por esas almas que necesitan ser tocadas para llegar a los pies de Cristo. Así que Dios cuenta contigo y cuenta conmigo. ¿Ok? Bueno, entonces, para crecer lea Hechos 22-28, un capítulo por día. Esa es la recomendación, que lean Hechos 22-28 para que pues tengan más entendimiento de la palabra, pero que tengamos también más sabiduría y más revelación. Memorice Filipenses 4, 6, 7. Ay, Dios mío. Dice así, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, nuestra mente, en Cristo Jesús. Amén. Y la nueva versión internacional dice así, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es decir, gracias Señor. Aunque usted tenga un problema muy grande, gracias Señor por esta situación. Gracias Señor por X, Y, Z. Usted le pone el nombre. Gracias Señor por permitirme, porque sin prueba no hay victoria sin prueba, no hay victoria sin batalla, no hay victoria sin pelea. Hay que pasar por situaciones, hay que estar en la oscuridad para poder ver la luz, hay que estar en una situación financiera fuerte o hasta de pobreza o quiebra, lo que sea, para ver la gloria de Dios manifestarse. Hay que estar en soledad para apreciar cuando venga esa compañía idónea. Hay que, no sé, experimentar dificultades como por ejemplo en la comunicación con la familia, problemas para experimentar el gozo del Señor, porque en la prueba es donde Dios se glorifica. La palabra del Señor dice, Padre, te entrego esta situación y dice la palabra que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Porque cuando nosotros somos vulnerables y le entregamos a Dios todo, Dios eso lo agarra y Él nos da esa fortaleza que a veces no entendemos cómo tenemos la fuerza, pero la tenemos porque a Dios le plació darnos esa fuerza porque se la pedimos para experimentar ese gozo, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Terminamos el paso número 7. Soy muy feliz. La otra semana prometo conectarme. Me parece mejor los jueves, aunque esta semana no tuve tiempo para conectarme el jueves, pero la otra semana me conecto con el paso número 8. Terminamos ahora mismo el paso número 7 hablando con Dios de la importancia de la oración, ¿verdad? Entonces, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón,
Si tú eres una persona que has oído hablar de Jesucristo y en esta hora tú le quieres entregar tu vida a nuestro Señor Jesucristo, yo te invito para que repitas esta oración conmigo. ¿Es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida? Así como Dios lo hizo conmigo, yo sé que lo va a hacer contigo. Aquí tengo un testimonio que es este cabello. Aunque parezca algo muy pequeño, muy como trivial, puede ser lo que sea. Mira, aquí yo tenía una alopecia. Una alopecia fue una pérdida de cabello. Si ven que esto es como diferente al mío y es hasta ondulado, ¿verdad? Bueno, una alopecia es que yo tenía como por decir así, algo así súper liso, sin cabello, ahí en este lugar. Y yo estaba pasando por una situación de estrés, lo que sea. Yo le pedí a Dios y Dios hizo la obra, hizo el milagro, me salió un nuevo cabello. Hay mucha gente que más nunca le vuelve a salir el cabello. Pero no solamente eso, esto es un beneficio, lo que Dios ha hecho en mi vida espiritual, en mi alma, en mis pensamientos, en mi vida diaria. Es tan maravilloso que no tengo explicaciones y mi manera de agradecerle a Dios es compartiendo mi testimonio. Tengo un grupo de mujeres donde casi todos los días comparto oraciones, comparto la palabra de Dios y es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Todo empezó leyendo un libro que una amiga me recomendó. Ay, por aquí lo tenía. Se llama 31 o 31 decretos de mujeres de Dios, algo así. Bueno, yo empecé a leerlo. Aquí está. Yo empecé a leerlo y aquí está el libro. 31 decretos de mujeres bendecidas. 31 decretos de bendiciones para mujeres, ¿ok? Entonces, yo empecé a leer este libro y yo hacía notitas de voz con las oraciones. Me acuerdo porque, mírelo cómo está. Todo marcado y subrayado. Me acuerdo porque me gustó tanto que yo dije, Dios mío, esto está muy bonito para compartirlo. Bueno, y empecé a compartirlo. Mis amigas me decían, eso fue, mira, esto fue en julio del 2022. Aquí está la fecha. Wow. Donde sea que tú estés, el poder de Dios puede ministrarte porque su poder está en ti. Solamente tienes que dejarlo salir. Amén. Aleluya. Así es. Dios es un Dios maravilloso, de verdad, maravilloso. Wow, Dios es tan lindo. No me acordaba de la fecha de esto, ¿ver? Pero el punto es que les quería contar que sí, yo me compré el libro y empecé a compartirlo porque me parecían las oraciones muy lindas. Compartirlo con mis amigas, con mi familia. Ellas me dijeron, lo podemos compartir más. Y yo, sí, sí, sí. Antes que se terminara ese año 2022, una amiga me dijo, Andreina, ¿por qué no hacemos un grupo de oración? Y mi hermana, una de mis hermanas que está en Colombia, me dijo lo mismo. Y yo sí, y abrí ese grupo de WhatsApp, que lo he tenido ya por casi 3 años. Saludos. Entonces, en ese grupo de WhatsApp, pues comparto la palabra de Dios, comparto un devocional diario. Sí, esto fue en julio del 2022. 3 años casi ya. Bueno, y entonces empecé a hacer un devocional de Joyce Meyer, que es una pastora muy conocida. Ella tiene un testimonio bastante fuerte sobre que ella vivió violaciones y abuso sexual por parte de su padre. Ella lo perdonó. Bueno, un testimonio muy fuerte y muy bonito. Entonces, eso me motivó a seguir compartiendo la palabra de Dios y por eso te invito en esta hora para hacer esta oración de fe, que es así. Repítela después de mí si estás ahí en vivo o si te vas a conectar diferido, porque esto lo publico en mi canal de YouTube para todas las personas que me siguen por el Instagram, mi canal de YouTube que está aquí, que es doctora Andreina Zuluaga. La oración de fe es para confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Repite así después de mí. Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como mi Señor, como mi único Señor y Salvador. Te pido que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por mi vida, Señor Jesús. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante yo decido seguirte para siempre. Te
confieso como mi Señor y Salvador, como mi único Señor y Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que de ahora en adelante yo te voy a seguir. La palabra de Dios dice que agarremos la cruz de Cristo porque su yugo es fácil y su carga no es pesada, su carga es fácil. Ya Cristo pagó todo por todos los pecados en la cruz del Calvario. Él murió por ti y por mí. Así que de ahora en adelante, nueva criatura eres. Dice la palabra de Dios, he aquí yo hago cosa nueva. Nueva criatura eres en el nombre poderoso de Jesucristo. Y tú declaras eso en el nombre poderoso de Jesucristo y decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hay fiesta en los cielos porque dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando una persona confiesa a Jesucristo. Entonces, si tú has hecho esta oración, me puedes dejar un mensaje directo y comunicarte conmigo, que con mucho gusto. Si estás en otra ciudad que no es en Estados Unidos, si estás en otro país, pues busca una iglesia donde congregarte. Es muy importante congregarnos en una comunidad. Y bueno, sigue adelante porque Dios tiene grandes cosas para ti. Dice la palabra que mi embrión vieron tus ojos, que los planes de Dios son perfectos y que sus planes son más altos que los nuestros y sus caminos son mejores que los nuestros. Así que no, no te pares por nada, sigue adelante. Te voy a regalar una palabra que Dios me ha regalado en estos días porque yo lo creo. Dios tiene para cada situación, Él tiene una palabra. Dice así, 43:19. Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Para Dios no es nada imposible, así que si has hecho esta oración de fe hoy, te invito para que te comuniques, para que busques una iglesia donde te congregues y que sea el Señor Jesucristo dirigiendo tus pasos de ahora en adelante. Un abrazo fuerte, Dios te bendiga, saludos. Como dice mi lema de psicología, es abraza tu historia y lidera tu proceso de transformación, de sanación, de renovación mental, emocional, psicológica, financiera, porque Dios, dice la palabra en tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que prosperes y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que adelante, este es un camino estrecho, pero es el mejor que hay. Dice la palabra de Dios que no he visto un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Mira, dice así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ajá. Tercera de Juan 1:2. Amén, amén y amén. Bueno, bendiciones para todos. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte. El Señor los guarde y nos vemos la próxima semana con el paso número 8. Dios los bendiga. Bye, bye. Bye. Thank you.